Hola, soy Manuel Torres y les voy a explicar los ejercicios de los teoremas de Thevenin y de Norton. ¿Okay? Yendo al punto, primero empezamos por el teorema de Thevenin. En este circuito tenemos los puntos A y B alrededor de esta resistencia. ¿Okay? Para resolver este circuito entonces y poder calcular lo que sea que necesitamos de esta resistencia, separamos ambos puntos A y B de la forma que nos quede la resistencia como nuestro componente aislado y el resto de la red como la red compleja o red A, dependiendo. Ahora necesitamos encontrar en la red compleja la resistencia de Thevenin o RTH y el voltaje de Thevenin o VTH, que se va a convertir o que va a ser equivalente a una batería en serie con una resistencia. Esto es para encontrar el circuito equivalente. Esto es para encontrar un circuito equivalente que sea más fácil de resolver, básicamente. Ahora, en el segundo paso apagamos las baterías, que las baterías que sean una fuente de voltaje las convertimos en un cable, y las que sean una fuente de corriente las cortamos, y luego entre el punto A y el punto B calculamos las resistencias totales de todo el circuito. Aquí, como está solamente en serie, es 2 más 3, que es igual a 5 ohms, etc. En el paso 3 volvemos a agarrar la red compleja que teníamos antes, y tratamos de observar cuál sería el voltaje entre los puntos A y B. En este caso, estas dos ramas no tienen corriente porque están abiertas, así que los podemos simplificar. Y ahora es simplemente cuestión de aplicar la ley de Maya, que aquí es bastante fácil, ya sabemos cuál es la corriente, así que calculamos el voltaje de esta resistencia, sumamos estas dos, tenemos la resistencia, y así obtenemos el voltaje que está aquí, y entonces con todos los voltajes calculados nos da que el voltaje de Thevenin, el voltaje total del circuito, es 8 voltios. En el paso 4 colocamos el circuito equivalente. Colocamos el circuito equivalente de Thevenin, que, como dije, es una batería de voltaje en serie con la resistencia que nos dio, con la resistencia de Thevenin, y el componente aislado, que esta vez es el 1 ohmio, la resistencia de 1 ohmio. Esta ya sería el circuito equivalente. Como iba diciendo, una vez que ya tenemos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, que los podemos poner en un circuito, en circuito en serie, como lo tenemos aquí, podemos volver a pegar nuestra resistencia aislado, el componente aislado, el componente que aislamos, en los mismos puntos A y B. Okay. Con esto ya seríamos capaces de resolver cualquier cosa que necesitemos de este componente con un circuito mucho más simple que con el que comenzamos, ¿vale? Ese sería el teorema de Thevenin, más o menos para qué se usaría. Ahora, aquí tenemos el mismo ejercicio, pero resuelto con el teorema de Norton. Es básicamente lo mismo hasta por lo menos el segundo paso, en el cual en vez de estar buscando una batería
una batería de voltaje en serie con una resistencia, estamos resucitando. Ok, como iba diciendo entonces, en este ejercicio es el mismo circuito, pero hecho con el teorema de Norton. A ver, el teorema de Norton es bastante similar al teorema de Thevenin, excepto que en vez de buscar una batería de voltaje en serie con una resistencia, estamos buscando una batería de corriente en paralelo con una resistencia de Norton, ¿vale? Ok, de nuevo, separamos aquí el componente que estamos buscando, el componente aislado, y nos queda la red compleja, que es la que vamos a utilizar. ¿Okay? De nuevo apagamos la batería, nos quedan las resistencias que tenemos que convertir en resistencia total, que sería la resistencia de Norton, que luego podemos convertir en conductancia dependiendo de lo que necesitemos después en el ejercicio. Okay. Paso 3, ahora aquí es donde cambian un poco más, que aquí tenemos que calcular la corriente que está pasando entre el A y B, considerando que el A y B lo tenemos que conectar con un cable y luego ver qué corriente estaría pasando por ese cable, que esa sería la corriente de Norton. ¿Ok? Así que aquí lo hice por mallas, vaya. Aquí podemos ver las ecuaciones. ¿Okay? Al final esto nos dio unos 0,66 amperios, ¿vale? Y por último, el último paso sería plantearlo como el circuito equivalente, como lo haríamos en el de Thevenin, pero aquí es... Ok, como iba diciendo entonces, lo último que sería el paso 4, nos queda plantear el circuito, como lo hacíamos en Thevenin, pero esta vez en Norton, que sería una batería de corriente en paralelo con la resistencia de Norton que calculamos aquí. Aquí tenemos los 0,66 amperios en paralelo con la resistencia de 5 ohmios que calculamos antes, y luego volvemos a pegar el componente aislado, que es nuestra resistencia de 1 ohmio en los puntos A y B. Esto sería básicamente el ejercicio terminado, que el ejercicio de Norton, el teorema de Norton, como se utiliza, y básicamente ambos se utilizan para simplificar un circuito alrededor de un componente que estamos tratando de resolver, para que sea más fácil de resolver, básicamente. Gracias por su atención.